Habla, por favor. Hola, buenas noches. Soy bien. Sí, 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 hoy sí. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, buenas noches a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook Live. El día de hoy tenemos un invitado, el que nos va a hablar sobre cómo podemos hacer investigación educativa en el aula de matemáticas. Nada más, antes de darle la palabra a nuestro invitado, nada más comentar sobre él. Tenemos la presencia de Yesser Candray. Él es un investigador asociado al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia de San Salvador. Además, ha estudiado profesorado en matemática, licenciatura en educación, en la especialidad de matemática de la Universidad del Salvador. Tiene una maestría en educación en ciencias y matemáticas por la Universidad Federal de Paraná de Brasil y también tiene un doctorado en el programa de posgrados en educación matemática de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita, eh, también en Brasil. Entonces es un honor para nosotros tener a Yeser, el cual, como les comentaba, nos va a hablar un poco sobre cómo podemos hacer investigación educativa en el aula de matemática, ¿verdad? Esto es más que todo para aquellos que se encuentran estudiando para ser profesores de matemática y pues, ¿por qué no también para los que ya lo son y imparten matemática a nivel nacional? Bien, entonces dejo con ustedes a Yeser y si gustan hacer preguntas, ya saben que en el chat de de la transmisión pueden hacerlas y yo les estaré compartiendo las preguntas a nuestro invitado. Los dejo con Yeser. Muchas gracias, buenas noches, Marcela. Eh, Primero agradecer a la Asociación Matemáticos de El Salvador por la invitación para este diálogo. Eh, una aclaración nada más, que solo que era doctor, pero todavía no. Solamente estoy haciendo un doctorado todavía, así que falta todavía para terminar ese grado, ¿no? Bueno, como decía Marcela, teníamos una, una, una charla que queríamos hablar un poco sobre la investigación en el aula de matemática. Y bueno, haciendo unas reflexiones hicimos unos cambios, pero igual traeríamos un poco el tema. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes el día de ahora es un diálogo acerca de un panorama de la investigación en educación matemática en El Salvador. Allí incluimos algo que tiene que ver con la investigación en el aula de matemática. Hice este cambio porque consideré importante en este momento eh, hacer una especie de una visión general de lo que está pasando en el país para poder situar el espacio donde se podría ubicar esa investigación en el aula de matemática. También considerando que muchos de sus eh, que asisten a sus conversatorios, pues no son específicamente personas vinculadas al área del aula de matemática, entonces, pero sí están vinculadas a la matemática, entonces considero también traer algunas ideas que podrían servirnos para esto, ¿no? Entonces, es más o menos lo que queríamos hacer, un panorama acerca de la investigación en educación matemática en El Salvador, incluyendo aquí el aula de matemática. Eh, Como decía, primero unas ideas para el diálogo. Primero quisiera hablar un poco de de la importancia de la investigación en el aula de matemática salvadoreña, un poco del estado del arte, cómo es que estamos nosotros en el país en estos años, cómo se presenta este campo de investigaciones que aún no está constituido, podríamos decirlo, ¿no? Y algunas acciones para promoverlas en el ámbito eh, del aula y a nivel nacional y estatal, ¿no? Bueno, quizás una cosa cuando hablábamos de investigación, en el caso también específico del área de educación matemática o que somos profesores de matemática, podríamos preguntarnos que para qué investigar, ¿no? Yo con esto siempre trato de, de verlo de esta forma, primero porque la misma palabra, cuando hablamos de investigación, suele ser o suele tener una carga positiva muy fuerte
de sentido de que se tienen ciertas ideas, ciertos mitos acerca de esta investigación o de quién hace investigación. Entonces, trato siempre de explicarles que cuando hablamos de una investigación, estamos hablando de una práctica humana, ¿no? Los seres humanos hacemos investigación de formas elementales en un momento, ¿no? En diferentes etapas de nuestra vida, pero siempre estamos movidos por esa curiosidad, ¿no? Investigar es eso, es una necesidad de querer conocer, indagar en algo, ¿no? Tratar de averiguar de qué está, una inquietud que nos genera en un momento, algo que nos genera esa incomodidad o esa duda que nos genera en ese momento, ¿no? Ahora, diferentes formas de hacer investigación, dependiendo del área que se haga, dependiendo también del enfoque, del objeto de estudio, pero grosso modo, la investigación tiene eso, no esa necesidad de satisfacer una necesidad personal. Ahora bien, cuando ya hablamos de una construcción más social de la investigación, podemos decir que esa sociedad, cuando esas curiosidades se van pareciendo o van apareciendo dentro de una sociedad con dos o tres más personas o tres grupos, pues se va creando esos proyectos, esas agendas de investigación, estas líneas o esos campos de investigación que van focalizando a diferentes problemáticas que van surgiendo en un momento, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de investigación hablamos de tratar de responder a una pregunta, tratar de atender a una inquietud o de un problema que nos hemos planteado en un momento, ¿no? Y ya cuando esas preguntas se van manteniendo a lo largo de un momento determinado, de un tipo determinado, pues aparecen esas tendencias, ¿no? Que van guiando o dando rastros de cuáles son las intencionalidades que tiene en un momento la sociedad, ¿no? Entonces, como decíamos, esto de la investigación es una práctica humana. Ahora, cuando ya hablamos específicamente en el ámbito académico, cuando queremos hablar de investigación en El Salvador, ¿por qué tenemos que investigar? Bueno, primero porque eh, nuestra legislación eh, educativa, principalmente en la ley de educación superior, que es la que nos rige a todas las universidades, pues es una de las funciones delegadas a la universidad en la investigación. Eh, y es de una responsabilidad que se le asigna a la universidad y las universidades tratan de hacer a partir de las inquietudes, a partir de lo que ellos están viendo, a partir de los intereses que pueden haber de determinadas comunidades educativas dentro de las universidades, empiezan a generar ese tipo de investigaciones. En nuestro país hay algunos que hacen esos tipos de investigaciones también, ¿no? De diferentes tipos de áreas, diferentes tipos de, de ideas, ¿no? Ah, esta investigación va a ese término de querer producir nuevos conocimientos. Ya, una de las cosas clave que tiene la investigación es que lo que se busca es producir algo nuevo, algo diferente, ¿no? Algo que pueda servir para responder a algunas problemáticas. Esto también tiene algún problema, creo yo, porque a veces cuando se habla de una investigación, cuando se termina de hablar de nuevos conocimientos, algunas veces eso se genera como una especie de obstáculo, diría yo, de problemáticas, para que en el caso nuestro, de la educación, los profesores quieran hacer investigación. Generalmente cuando se habla de estos nuevos conocimientos se crea como una especie de barrera, como barrera mental, en que dice, bueno, si estamos hablando de producir nuevos conocimientos, es algo que no compete a los profesores, no compete a los que estamos haciendo algo en el aula, ¿no? Y decirles que eso eh, es una cosa, es una problemática que sí también necesitamos eh, tratar de combatir, ¿no? Tratar de, de, de- de desmontar para que en realidad podamos hacer nosotros ese tipo de prácticas también en nuestra aula, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que un profesor eh, o profesora que enseña matemática aquí en el país haga investigación? Y quiero hablar específicamente porque yo sé que tiene algunas veces algunos conocidos de la región, ¿no? Pero quiero hablar específicamente de Salvador ahora, ¿no? ¿Por qué es importante que en nuestro país hagamos investigación? Yo cuando trato de explicar esto, siempre les pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el aula? En muchas ocasiones nosotros, el aula, no solo de matemáticas, sino el aula en general, nuestras escuelas, a veces suelen ser una especie eh,
de una caja fuerte, ¿no? Algo cerrado, algo que no sabemos qué está pasando ahí adentro, ¿no? Incluso nuestras propias prácticas como profesor nos lleva a tener nuestra práctica en el aula como muy cerrada, como muy nuestra, y que muy pocas cosas de ellas tratan de salir, ¿no? Incluso los profesores cuando son visitados por instituciones educativas que están haciendo investigaciones, se sienten como vigilados, ¿no? Se sienten como juzgados en ese momento. Y es por esa necesidad que tienen, ¿no? De cerrar un poco. Pero más allá de eso, si nosotros pudiéramos poner nuestra mirada en lo que pasa en un aula, específicamente en el aula de matemáticas, vemos que hay diferentes tipos de espacios que están apareciendo ahí, ¿no? Bueno, aparentemente, o de grosso modo, aparece como una aula ideal, ¿no? De que quisiéramos que apareciera un estudiante donde están interesados todos, ¿no? Tratando de preguntar, tratando de ver qué es lo que está enseñando el profesor, tratando de escucharlo. eh, y nos creamos una idea, ¿no? Incluso algunas veces algunas acciones, algunas políticas, pues nos hacen ver que quizás el trabajo de enseñanza es una cuestión homogénea, ¿no? Que ahí está dentro, está algo que se puede enseñar de igual manera para todos, ¿no? Sin darnos cuenta que, como lo sabemos, ¿no? Que en un aula hay diferentes tipos de acciones, diferentes tipos de clases que están pasando en un momento. Entonces, a veces nos imaginamos una clase ideal, ¿no? En la que todos eh, están participando, todos están poniendo atención, pero sabemos que eso no es lo que pasa en realidad, ¿no? En nuestras aulas. No sé si en otros lugares pasará, pero por lo menos en nuestras aulas de nuestro país sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que el aula no es un espacio homogéneo. Un aula que si tenemos 40 estudiantes, hay diferentes clases que están pasando en ese momento determinado, ¿no? Aparte de la clase que está pensando el profesor, ¿no? Que es una interpretación de la clase que quiso dar, o que diseñó, que pensó el que hizo el libro de texto, o el que hizo el currículo, o el que hizo el plan de estudios, o el que imagina la autoridad educativa, el centro escolar, o el Ministerio de Educación, en fin. En realidad, ahí estamos viendo que están pasando otro tipo de cosas, que son aulas, son totalmente diferentes. Ya solo un aula ya genera muchas inquietudes, ¿no? Y por eso algo también que quizás podríamos detenernos, ¿no? Y va en el sentido de ese interés de motivar al profesor, ¿no? Porque un aula no es la misma, un aula que estemos en cualquier aula de una escuela aquí en San Salvador, no va a ser la misma, aunque sea el mismo tema que se esté enseñando, que se esté enseñando en otro municipio o en otro departamento de nuestro país, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a la importancia de por qué tenemos que involucrarnos un poco más nosotros como profesores, porque tenemos una respuesta o una inquietud que podemos nosotros tratar de cubrir en ese momento, ¿no? Entonces, si entendemos nosotros que el aula no es un espacio homogéneo, que las clases no son las mismas y que están ocurriendo, entonces entendemos que las problemáticas también no son las mismas, ¿no? Y que la forma de responder a ellas no van a ser las mismas. E incluso nosotros, cuando hemos dado clases, nos hemos fijado, ¿no? Que a veces tenemos dos o tres grupos de un mismo grado, o de un mismo nivel, mañana o tarde, y vemos que si queremos dar el mismo tema, a veces salen cosas diferentes. Y eso es algo que enriquece la discusión, o que debería enriquecer la discusión. Entonces, como decimos, cuando estamos hablando de un aula, estamos hablando de un mini universo que está pasando ahí adentro. Y que por lo menos a mí me genera curiosidad de conocer qué es lo que está pasando en la mente de cada estudiante, qué es lo que está pasando en la mente de cada profesor cuando diseña su clase, ¿no? Y esas cosas creo yo que es importante que le demos la atención. Ahora, como les decía, como somos diferentes, como tenemos unas aulas diferentes que están apareciendo ahí, por eso es importante que nosotros, desde nuestra posición en que estemos, desde el área que estemos, desde el nivel que estemos, ya sea a nivel inicial, básico, medio, o que estemos en áreas, colegios públicos o privados, o estemos en área urbano, rural, cada uno de nosotros, los profesores, tenemos esa responsabilidad de tratar de dar una luz, un aporte de lo que está pasando ahí. Ahora, esto no es fácil, porque cuando nosotros queremos construir de forma general el aula salvadoreña, de forma global, ¿no? De todo lo que está pasando en nuestras aulas, eh,
Ahí tenemos problemas de metodología, ¿no? De cómo corregimos o cómo obtenemos esa información, por ejemplo. Esa es una problemática también que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo la podemos nosotros tratar de conocer o tratar de investigar, tratar de acercarnos más a partir de qué metodologías o qué enfoques o a partir de qué temáticas que nos puedan resultar interesantes, ¿no? Pero aún así, cada profesor, cuando nosotros conseguimos ese convencimiento con los profesores de la importancia de que cada uno de ellos traiga esas ideas que ellos tienen o esa práctica que ellos han encontrado o ese conocimiento específico que ellos han encontrado en un aula con sus estudiantes y lo logramos convencer de dar a conocer lo que él está haciendo, entonces estamos enriqueciendo nuestra aula, porque a lo mejor al 100% esa práctica que el profesor está practicando en un aula determinada no va a ser replicable en otra aula específica. Eso no pasa realmente, ¿no? Tiene sus especificidades, pero a lo mejor hay elementos que sí se pueden tomar en cuenta. Y esas son las cosas que podríamos nosotros aprovechar, ¿no? Entonces, cada aporte que hace el docente es totalmente importante y totalmente prescindible, ¿no? Por eso es importante que los docentes se involucren en esa área de la investigación, ¿no? Ahora, como le decíamos, ¿qué ganamos si logramos que los profesores se involucren en la investigación, ¿no? Primero, traer temas de interés de los propios docentes. Y aquí tenemos que hacer un mea culpa nosotros, que estamos en las universidades o estamos en otros lugares de planificación educativa, ¿no? Y es que nosotros tenemos la costumbre de querer llevar nosotros las recetas al aula, ¿no? Tratar de decirle al profesor cómo debe hacer las cosas. Eso está mal. No, no es que esté mal, ¿verdad? Pero eh, en ocasiones nosotros tenemos que entender que a veces es importante escuchar lo que el profesor quiere hacer. ¿Qué es lo que le está motivando? Y eso es algo que, hablando específicamente dentro de la formación de profesores, es una base fundamental. Si el profesor no está interesado en lo que se va a tratar, en nuestras formaciones, entonces el profesor no se va a vincular. Él puede estar sentado ahí escuchando una charla o escuchando algo, alguna formación, pero si él no está interesado, ustedes saben que eso lo que va a pasar es que va a escuchar la formación, va a tener una nota, 8 9 10 lo que sea, pero el cambio en el aula no va a pasar. Y eso es triste, ¿no? Porque si se hacen tantas inversiones, no solamente hablo económica, sino también de inversión humana, el tiempo, el desgaste que se pueda generar de generar una política educativa dirigida al aula. Si eso al final no tiene cambios en las prácticas docentes, entonces no tiene sentido hacerlo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que entender nosotros que si no está vinculado al interés del profesor, pues nosotros podemos llenar el cuestionario, ¿no? Podemos pasar una hoja de Form, Google Form, y que nos aprueben, que digan que todo está bien, y así tenemos ya muchos años, ¿no? De cursos y todo, que el profesor dice que todo está bien hablado, pero seguimos teniendo las mismas problemáticas en el aula, ¿no? Eh, Pueden traer respuestas a asuntos puntuales de interés de los profesores, cosas que a lo mejor ellos ya han descubierto, pero tal vez no lo han mecanizado, no lo han eh, academizado, si lo podríamos decir de esa forma, ¿no? Verlo nosotros a veces cuando estamos en la academia queremos ver un artículo, queremos ver una propuesta, queremos ver una guía metodológica, queremos ver algo formalizado, ¿no? Y a lo mejor el profesor ya lo tiene determinado, pero no en los modelos, no en los modos en que aparece el aula. Entonces, si nosotros también tenemos que hacer eso, ese acercamiento, aunque parezca un poco eh, difícil, sí, puede parecer difícil, ¿no? Pero tenemos que también hacer un acercamiento a esos enfoques, esas metodologías que los profesores tienen para compartir su conocimiento, ¿no? Y algo que va a ver vinculado con lo que hablábamos anteriormente, lo que tiene que ver con la reflexión, la autorreflexión de la práctica docente. Pues si un profesor no está pensando en lo que enseñó el día de ayer en su clase, sino que está pensando nada más en que ya dio el tema y se acabó, tenemos un gran retroceso, ¿no? Porque son esas reflexiones que van a enriquecer posiblemente la clase del día de ahora, la de mañana y posiblemente la clase que yo pueda dar en otro momento determinado. Entonces, ese momento de reflexión debe estar nosotros también
traerlo a partir de lo que los profesores puedan estar determinando, ¿no? Insumos para la formación inicial también, ya lo hemos hablado, puede enriquecerlo, ¿no? A partir de lo que estamos viendo, a partir de las necesidades que estamos encontrando, podemos hacer propuestas de formación, ya solo no solamente inicial, sino también continua, de lo que en verdad está apareciendo, ¿no? De necesidades prácticas de los profesores. Y algo que es muy rico que todavía nosotros en nuestro país no tenemos todavía esas experiencias eh, más sólidas, ¿no? Y ese diálogo escuela-universidad-escuela. Yo creo que es un paso que tendríamos que explorar nosotros, ¿no? Y que uno de estos, y un paso específico como este, nos ayudaría a romper, como le decíamos, esos miedos, esa desconfianza que algunas veces los profesores nos aparecen presentar cuando nosotros llegamos al aula, ¿no? Que cuando nosotros llegamos, el profesor ya va de antemano predispuesto a que vamos a criticarle, que vamos a decirle que algo que no está bien o algo que está mal. Y eso creo que no nos ayuda mucho en poder nosotros motivar la investigación que está o que podría hacerse en el aula. ¿Ya? Entonces, ¿qué primeros pasos podríamos hacer para esto, no? Yo creo que uno de los primeros pasos que son necesarios para llegar, y aquí creo que hay cosas que estaba yo tratando de reflexionar ahora, en la tarde cuando estaba modificando un poco lo que quería hablar con ustedes ahora, era precisamente esto, ¿no? Primero una que tiene que ver con el romper y el desmitificar el ejercicio de la investigación y, y que se ve como una actividad ajena a la escuela y a la universidad. Y aunque como usted puede decir, pero ¿por qué dice universidad si también la universidad la ley lo manda? Bueno, sabemos nosotros que los profesores tienen muy poco tiempo para hacer investigaciones en nuestras universidades, ¿no? Las universidades no, parece que no están diseñadas para que el profesor también haga investigación. Y eso es muy lamentable. Y es necesario, en este tipo de diálogo que estamos teniendo, hacer esa reflexión y llegar a esa concientización de que es necesario que si eso es una parte importante del trabajo del profesor, que es también en el aula, también tiene que aparecer en la universidad con mucha más razón, ¿no? Que es la universidad la encargada de dar ese espacio, de dirigir las investigaciones en diferentes áreas. Otra cosa que tiene que ver relacionada con esto es cambiar el modus operandi del ejercicio de la docencia, ¿no? Ahora el ejercicio de la docencia, porque algunos que pueden estar por aquí en la charla pueden decir, está bien eso, pero ¿a qué hora vamos a hacer la investigación si no tenemos tiempo? Y eso también nosotros, aunque nosotros podemos decir, yo les puedo decir, no, hay que hacer espacio, hagamos esto, lo otro, es necesario que también nosotros de nuestra responsabilidad. Ahora, aquí con los colegas de la asociación y otros académicos que puedan estar ahí acompañando, la necesidad de poder responsabilizarnos, de crear ese cambio de paradigma, de ese trabajo que se ha diseñado para el profesor, ¿no? Tiene que aparecer dentro del reconocimiento de su práctica docente, ¿no? No puede ser la clase, no puede ser la práctica del profesor del día a día llevar un libro, decir la página, qué es lo que vamos a hacer, la reflexión final y luego irnos porque tengo la siguiente clase y ya después la semana pasó y ya no tuvimos tiempo y la siguiente semana llega y no cambiamos nada, ¿no? No hubo momento de ese espacio de reflexión, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cambiar. Eh, y felizmente tiene que ver con la percepción que tenemos del profesor, ¿no? Cuando nosotros tenemos un modelo donde el profesor está las horas laborales ocupadas al 100% para dar clases nada más, nos hace ver un modelo de un profesor que es un técnico, ¿no? Que alguien que tiene que llegar nada más a cumplir una determinada jornada y que no tiene otras responsabilidades, ¿no? Cuando tendríamos que ver nosotros a un profesor también como un profesional o un académico que también tiene la capacidad de crear su propio conocimiento, ¿no? Y validarlo dentro de su área. Eso es algo que también vamos a tratar un poquito también más adelante, ¿no? Cómo se puede ir a esa validación de ese conocimiento. Entonces aquí nosotros como en este diálogo que estamos con diferentes académicos, tenemos que llegar a esa conclusión, ¿no? Y cuando hay propuestas, aparecen allí que nos están llamando la atención, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que es necesario modificar. Si no modificamos nosotros
las formas en que están haciendo, los esquemas que están apareciendo, el ejercicio de la docencia, entonces, infelizmente, esto no va a cambiar. De plano académico, alguna investigación en el área específicamente de educación y didáctica de la matemática, aquí voy a tratar de hacer un poco más rápido por cuestiones de tiempo. Tenemos que entender también que en el caso de la investigación en educación matemática, tenemos modos específicos o hay modos específicos para poder hacer la investigación. ¿Ya? Siempre cuando hago esto, me gusta hacer esta diferenciación, ¿no? Porque algunas veces cuando queremos hacer esa invitación a los profesores para hacer investigaciones, pues ellos se imaginan una cosa muy, muy diferente a lo que ellos están haciendo. Y por eso, ¿por qué? Porque muchas veces se relaciona con la práctica de la investigación que se hace con los matemáticos formales, ¿no? Que tienen sus modos específicos de hacer matemática, ¿no? El interés propio del matemático es la matemática en sí, ¿no? Y eso es algo totalmente válido, totalmente interesante y necesario para una sociedad, ¿no? En la sociedad necesitamos que haya matemáticos que estén volcados específicamente a descubrir nuevos conocimientos específicos dentro del área, ¿no? Y esa investigación específica en matemáticas tiene sus propias formas de hacerla, ¿no? Tiene sus propias construcciones, ¿no? Tiene sus propias validaciones, ¿verdad? No es una cuestión muy al azar, ¿no? Sino que a la hora de aparecer un nuevo conocimiento hay unos procesos de validación dentro de la propia academia que van justificando, ¿no? Al modo que cuando se integra ese conocimiento a la realidad, pues se crea ese conocimiento que se llama conocimiento de frontera, ¿no? O sea, ya se está ampliando el campo donde está aplicándose la matemática, ¿no? En el caso de la educación matemática, aunque tiene un énfasis específico de preocupación y nace con una preocupación específica de el aula de matemática, ¿no? Y cómo se enseña y todo lo relacionado con la enseñanza de la matemática, viene también a comprender que hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ya no solamente es la preocupación formal del conocimiento, ¿no? Que es necesario, obviamente, cuando se habla de educación y de ética de la matemática, no se habla de didáctica o de algo al aire, ¿no? Sino de una matemática, de un conocimiento específico, que en nuestro caso es la matemática, ¿no? Nuestra preocupación. Pero en el caso de la educación matemática, en ese momento de hacer esas investigaciones se acerca, se aproxima a muchas de las herramientas o muchas de las nociones o muchas de los sistemas de validación de conocimiento que están propios dentro de las ciencias sociales. Y aquí puede aparecer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, como lo que decía, un matemático formal, el que está interesado en matemáticas de frontera, a lo mejor no le puede resultar interesante hacer una investigación que tenga que ver con las tablas estadísticas en textos, en libros de texto, ¿no? O cuáles son los efectos de las evaluaciones externas en la práctica profesional, ¿no? La misma cosa pasa con un educador matemático. A lo mejor el educador matemático no está muy interesado en saber esos tipos de investigaciones, esos módulos o esas investigaciones en esa área, ¿no? Aquí estoy agarrando investigaciones de otras universidades, no quise agarrar otras de nuestra área para no tratar de hacer, de tocar algo específico por ahí, ¿no? Pero, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que hay necesidades específicas que están interesadas. Entonces nosotros no podemos traer las necesidades de unos, aunque a algunos le pueda resultar interesante y está bien, ¿no? Pero no podemos traer esas mismas áreas, esas mismas formas de pensar y traerlas y tratar de llevarlas a otras, sino que cada una tiene sus propios intereses, ¿no? Y es producto de sus propias prácticas docentes. Ahora, ya entrando un poco al área de cómo estamos a nivel país, ¿no? Eh, eh, Creo que nosotros los que estamos aquí sabemos que esto no es algo que algo nuevo que se vaya a decir, ¿no? Pero sabemos que en nuestro país, al hablar de educación matemática, tenemos algunos retos, algunos desafíos, ¿no? Primero, que todavía tenemos la dificultad de no tener redes o grupos de investigación consolidados, ya sea en universidades o ya sea en otras áreas, no tenemos esos espacios todavía. Por lo mismo, no tenemos una agenda de investigaciones, ¿no? O sea, cuando queremos hablar de una educación matemática salvadoreña, no podemos decir de qué estamos hablando, ¿no? Porque no nos aparece todavía visiblemente
¿A qué se está refiriendo cuando hablamos de una educación matemática de desarrollo? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el profesor que enseña matemática en el país? No, no tenemos esas ideas todavía, ¿no? Aunque no quiere decir que no hayan esas problemáticas, lo que no han sido evidenciadas en una forma formal, en una forma académica, ¿no? Tenemos limitantes también relacionadas con las capacidades de investigación, ¿no? O sea, muy pocos áreas de formación, diplomados, o que sea maestrías o doctorados en educación, matemática o didáctica de matemática, no los tenemos, no ha aparecido eso, ¿no? Y esa, también hay una limitada posición en comunidades de investigación, ¿no? O sea, tenemos ciertas limitantes, ¿no? Ahora, tampoco es que todo sea negativo, ¿no? El hecho que a esta hora estemos reunidos por acá y que una asociación como Amates también haya ha abierto este espacio, no implica que también hay una preocupación que está apareciendo por ahí, ¿no? Entonces, la Universidad de Salvador desde hace unos años lleva desarrollando diferentes actividades, diferentes experiencias para dar a conocer lo que tiene que ver con la educación matemática. Ya hacen algunos encuentros, algunas actividades, ¿no? Todavía tenemos nuestros cursos de formación, ¿no? Recientemente apareció una licenciatura en enseñanza de la matemática por ahí que está tratando de ofrecer otro espacio allí, ¿no? Sabemos que hay estudiantes haciendo esas formaciones afuera del país, tratando de traer algunos diálogos, ¿no? A nuestro país para poder enriquecer lo que se podría hacer en el país, ¿no? Ya, ya están apareciendo también artículos tanto en revistas nacionales como internacionales, que están problematizando el área. Tal vez no en la cantidad que quisiéramos, ¿no? Pero sí están apareciendo algunas ideas. Entonces, no todo es negativo. Y también en algunos eventos de educación matemática regionales, ya sea el RELME, ya sea el CEMASIG, o ya sea también diferentes otros que se hacen a nivel regional, ya están viendo que están apareciendo salvadoreños, ¿no? Y algo que también es importante que se dé a conocer, ¿no? Esa voz que vaya a aparecer también en nuestro país. Sí. Pero aquí también hay esa responsabilidad, ¿no? De poder concientizar más a nuestras autoridades de diferente nivel para que sigan apareciendo esas investigaciones, ¿no? Al hacer un panorama general, yo algunas investigaciones de algunas publicaciones que he visto eh, me permiten hacer quizás algunas conclusiones muy generales, ¿no? Esto todavía no está muy estudiado, ¿no? Entonces, tomémoslo como unas consideraciones, como un panorama que estamos viendo por ahí, ¿no? Lo que está apareciendo por ahí, ¿no? Bueno, primero lo que conocemos, ¿no? Una limitada divulgación y estudio de las publicaciones que son hechas, ¿no? Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber qué se está investigando las universidades, pues si no lo hace el investigador propiamente, pues es difícil conocer qué están investigando, ¿no? Aunque yo sé que hay algunos que están haciendo algo, escribiendo algo, ¿no? Pero infelizmente no tenemos una cultura de esa comunidad educativa para conocer qué intereses están moviéndose en ese momento, ¿no? Hay un poco, cuando hablamos también del panorama, también estamos hablando de un poco diálogo con tendencias internacionales, ¿no? Cuando vemos nosotros, al hablar de didáctica, educación matemática, siempre se citan los mismos clásicos, ¿no? Que Polya, que Van Hill, pero de una forma bien genérica, ¿no? O sea, citando como, bueno, la resolución de problemas y Polya en los cuatro pasos, o sea, eh, cuando hay otras comprensiones a partir de eso que se podrían también estar perdiendo. Entonces, siento que nos aparece todavía una poca todavía discusión de las otras cosas que están trayendo en otras áreas, ¿no? Ahora, para eso requiere que se esté en contacto con ellas, ¿no? Y eso también, como lo decimos, ¿no? No es responsabilidad, como decíamos, no es responsabilidad que el profesor no lo está haciendo, ¿no? Sino que el modo que estamos nosotros aquí desarrollando nuestra práctica nos aparece como esa forma difícil de que se pueda construir, ¿no? Investigaciones padrón, ¿no? De modelo, regresión bibliográfica, ¿no? Diseño metodológico, aplicar un cuestionario, entrevista, pasar las estadísticas, hacer las estadísticas generales, tratar de hacer conclusiones y explicaciones, ¿no? Un poco así de esa línea. O sea, ahí eh, tenemos esa característica, infelizmente todavía, de nuestras investigaciones a diferentes niveles, ¿no? Y muchas están centradas en la aplicación de estrategias o modelos o recursos, ¿no? En el sentido, diría yo,
de querer buscar, y creo que todavía tenemos esa debilidad todavía de pensamiento, ¿no? Y es que hay una necesidad de querer buscar como una respuesta inmediata, que sea una solución definitiva a un problema, ¿no? Que facilite, por ejemplo, una mejor forma de enseñar tal contenido o este otro contenido, ¿no? Cuando eh, las tendencias o las discusiones a nivel de esta área no son ofrecer unas visiones generales o concluyentes, sino de aportar, ¿no? De traer una discusión más que se pueda ir trayendo más adelante. A nivel general, ¿qué podríamos estar haciendo? Tratando de ya ir caminando un poco para el cierre, ¿no? Eh, Primero creo yo que a nivel general es asumir nosotros un diálogo con los profesores, ya sea organizado o no organizado, ya sea en asociaciones como esta o de otro tipo, ¿no? Eh, Evitando esa posición paternalista o jerárquica. Creo que cuando se hace de esa forma, lo que estamos haciendo nada más es alejar a los profesores de nuestras actividades. Y eso lo único que nos logra es que hay un diálogo muerto, ¿no? Que no podamos retroalimentarnos de lo que en verdad les interesa a los profesores en un momento determinado, ¿no? Y promover información en el área. No se puede hacer investigación educativa y un poco también de las reflexiones que quería hacer yo ahora con ustedes, no sé, en el sentido de que no podríamos nosotros quizás hacer bueno, vamos a hacer estas estrategias, estos pasos o estas ideas, estas nociones. Bueno, cuando no hay una construcción específica para ello, pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque no va a llegar a un espacio determinado. Lo que tendríamos que hacer una discusión un poco más específica, ¿no? Entendiendo que es un camino largo, ¿no? Y que bueno, que yo veo que discusiones como esta asociación, pues, ya está comenzando ese camino, llevando ese camino un poco más para adelante, ¿no? Tratando de hacer y mantener estas discusiones, ¿no? Y también una cosa, ¿no? Es que a veces nos cometemos ese error, es que hay que reconocer que hay investigaciones o prácticas educativas interesantes que están pasando en nuestras escuelas de ahora en el país. Solo que no aparecen de la forma que nosotros creemos, ¿no? No va a aparecer como un artículo académico en una revista o una conferencia o alguna propuesta didáctica, ¿no? Sino que a lo mejor está por ahí y lo que necesitamos es darle las herramientas al profesor para que pueda hacerlo. Y una de las cosas importantes para ellos es lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Tratar de bajarle un poco a esa mitificación de las investigaciones y tratar de abrir espacio de las universidades para poder escuchar lo que está siendo interesante por los profesores. De allí, cuando hablamos de temas, cuando esto que está por ahí es un diálogo que tuvimos con un profesor, escribimos un artículo y escribimos una propuesta, ¿no? De líneas y temáticas de investigación en general que están por ahí que podrían ser interesantes, no es necesario que sean esas, pero cosas que podríamos nosotros ir preocupándonos o que podrían ser, o sea, una cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros es que sabemos que no se están haciendo muchas investigaciones. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Una ventaja es que tenemos un amplio abanico de conocer, no hay tantas cosas que investigar en nuestras aulas de matemáticas en nuestro país, que el problema es escoger cuál, ¿no? Cuál nos puede interesar en ese momento, ¿no? Y una forma de saber escoger cuál es esta que les estoy comentando, ¿no? Escuchar a los profesores, qué es lo que a ellos les está interesando en ese momento. Ya de forma específica ahora, ¿qué cosas nos pueden estar viendo de forma global lo que estoy viendo ahora en el país respecto a la educación matemática? Una cosa que me parece interesante que podríamos investigar es el uso del libro de texto. Ahora, nosotros teníamos muchos años que el gobierno de El Salvador nos estaba entregando libros de texto, ¿no? De matemática, algo que en otros países es muy cotidiano, ¿no? Y nosotros tenemos que ver eso, un reconocimiento, una alegría, ¿no? Que al fin tengamos un material que sea utilizado en las escuelas, ¿no? Ahora, hay que problematizar ese uso del libro de texto, ¿no? ¿Y qué perspectivas de formación y de deformación docente están apareciendo a partir de eso? Hay que mirar un poco qué es lo que está pasando con el uso del libro del texto y su metodología vinculada a ella. Una cosa que me parece muy interesante que a lo mejor todavía no se está haciendo de forma más específica, ¿no? Otra cosa que cometemos y nosotros tenemos que tomar aquí responsabilidades es analizar las transformaciones continuas, ¿no? Que se ofrecen para las y los docentes en servicio. Ya ha habido muchas políticas de formación de profesores
Bueno, se hacen políticas y no se evalúan. Ese es el trabajo de nosotros como universidades, ¿no? ¿Qué podríamos decir de eso, ¿no? ¿Qué lecciones podríamos aprender de esas experiencias, ¿no? ¿Qué cosas se podrían hacer o no se podrían tomar en cuenta, ¿no? Eh, Escuchar a los profesores de la formación de profesores. Muchas veces no escuchamos, ¿no? Ya les digo, no en el sentido de llenar un formulario y nos digan si les gustó tal o cual contenido, porque todos nos van a decir que sí, ¿no? Sino en el sentido de en realidad, si esta formación se está haciendo, si en verdad está cambiando algo en el aula, ¿cómo la podemos hacer? Otra cosa que me parece interesante es esa alineación del currículo, formación de profesores y material didáctica. Eh, Hay que tomar ese interés, ¿no? De cómo podemos nosotros ver si esas cosas están alineadas. Y eso es una problemática también muy interesante, ¿no? Porque por a veces la formación de profesores va por un lado, el currículo va por otro y los materiales van por otro lado, ¿no? Y eso lo que genera es una confusión, ¿no? Aunque, como les digo, no soy muy amigo de acciones homogenizantes, ¿no? Pero sí de tener un sistema de referencias que se pueda tomar en cuenta, ¿no? Y prácticas de formación de profesor universitario, profesor de escuela y profesor de formación, ¿no? O sea, sería interesante conocer un poco, ¿no? De cómo se puede vincular experiencias de formación de profesores, del profesor universitario con profesores en ejercicio y con profesores que están siendo formados en las universidades, ¿ya? El sentido de poder ya crear esos vínculos, ¿no? Para poder hacer esas reflexiones ya de entrada desde la formación inicial de profesores. Ahora, algunas temáticas, hay algunas tendencias generales que no quiero repetir, que ya están ahí por ahí discutidas en un momento. Poco más de eso que quería comentar ahora, que queríamos hablar un poco de investigaciones en el aula. A lo mejor saldrán muchas preguntas al respecto y podríamos nosotros hacer eso, ¿no? Discutirlas ahora, ¿no? De mi parte, pues muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesto para escuchar sus preguntas o comentarios o críticas al respecto. Si hay personas que nos están viendo a través de Facebook y quieren hacer alguna pregunta, pues pueden hacerla ahorita y la transmitiremos a Yesel. Bueno, mientras tanto se deciden los que nos están observando. Bueno, muy interesante charla la que nos has brindado. Y bueno, es cierto que la investigación es necesaria e importante en un país como para desarrollarse, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que existen las limitantes de los docentes que poco tiempo disponen ellos como para hacer una investigación. Y bueno, vos que has estado estudiando pues por muchos años también, creo que sabes el tiempo que requiere de armar una investigación, del tiempo que hay que dedicarle. No es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, no sé qué ideas o qué sugerencias podría brindar tal vez a aquellos docentes o estudiantes que están por ser docentes, qué sugerencias les darías como para que puedan irse adentrando en esta parte, tal vez de a poquito, porque es mentira que ellos le van a dedicar todo el tiempo de su vida a hacer investigación, porque pues al final tienen que preparar sus clases, atender a los niños, etcétera. Ya sabemos la labor en el aula. Claro. Entonces, como qué sugerencias podría dar que estén al alcance de ellos y no en problemáticas que tengan que ver con el sistema educativo, que pues al final no las podemos resolver, no están en nuestras manos, o organizaciones internas de la escuela, que a veces Claro. tampoco depende de los docentes. Entonces, qué sugerencias o qué algo que los motive o que los atraiga podrías vos mencionar que les pueda ser de utilidad? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tú dices es importante, ¿verdad? Pero eh, más que decir, vaya, en primer lugar, sí reconocemos que hay cosas que no podemos cambiar como profesores, ¿no? No podemos, no nos toca. Pues eso no quiere decir que no podemos nosotros llevar a reflexión eso con las personas encargadas, ¿no? Ya sea de diferentes niveles, ¿no? Es una cosa que es necesario nosotros tener, llevarla, ¿no? O sea, no podemos nosotros esperar que cambien las prácticas docentes si nosotros no hacemos el espacio o la forma para que eso aparezca. Porque si nosotros no reconocemos desde diferentes áreas de la planificación educativa
que eso es importante, darle ese espacio, entonces nosotros no podemos esperar que el profesor lo haga, ¿no? Entonces es una cosa como un círculo, ¿no? Ahí, en ese caso, vicioso, ¿no? Que nos encierra en eso, ¿no? Pero yendo un poco a la cosa, ¿no? Para no dejarlo como, o sea, bueno, al final no se puede hacer nada, sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es importante que se puedan hacer, eh, primero, como profesores, es acercarnos o tratar de acercarnos a alguien que está haciendo algo en específico. ¿Ya? Ujú, Hay mucho, como decía, no solo en este país ya hay muchas personas que están ya terminando o iniciando sus posgrados y que podrían tal vez interesarse en apoyar o en dirigir o en apoyar o ofrecer algo en específico, ¿no? Una de las cosas que podrían incentivar es eso, ¿no? Como, o sea, tratar de preguntar por esos lados qué se puede hacer para una inquietud que tienen, ¿no? Y reconocer que, como tú dices, son investigaciones y que a veces cuando hablamos de investigación se piensa en esa cuestión muy general, ¿no? Que a veces lo que genera es una especie de cierre, de bloqueo, ¿no? Lo que implica un ujú, gran esfuerzo, ¿no? Pero sí, reconocer que hay un espacio de formación. Una experiencia que yo tuve hace poco y que yo estoy muy contento de ella, es porque unos años hicimos una formación por ahí. Y bueno, como esas formaciones que se hacen, ¿no? Formación de profesores y vienen profesores y se invitan que vayan a la una formación y se les va a dar acerca de educación matemática y áreas de investigación y tal. Bueno, se hizo con muchos profesores, ¿no? No sé cuántos, arriba de 20 profesores, ¿no? Muy pocos hicieron la investigación al final, ¿no? Pero, ujú. ¿qué pasó? Me recuerdo, yo siempre le decía a algunos profesores, mire, está mi correo disponible, pues, si tienen alguna inquietud, alguna duda, cómo poder hacer, porque incluso desde el momento de escribir, ¿no? No sé, nosotros, bueno, en el caso de ustedes que son matemáticos, eh, eh, formalmente, a veces cuando se habla de escribir, es difícil, ¿no? Cuesta. Incluso los profesores, Sí. empezar a escribir es difícil, ¿no? Empezar que objetivo, que investigación, que leer, que ir a leerse un artículo de 20 páginas, que ir a releerse y buscar otro que no funcionó. Esas cosas de entrada, si tú se las explicas a alguien, se desmotiva, ¿no? Pero así como no hay atajos para aprender algunos conceptos matemáticos, también no hay un atajo para poder hacer investigación. Es necesario inmiscuirse, ¿no? Y como experiencia te digo, vino esta profesora, escribió, me mandaba su propuesta, se le mandaban correcciones, al punto que felizmente un día de esto me escribió, mire, contenta porque había publicado un artículo en una revista. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto requiere un poco de esa planificación con el tiempo necesario que el profesor va a invertir, pero que tiene que ver con ese interés que él tiene. O sea, ¿por qué esta profesora o este profesor consigue hacer la investigación? Porque va a investigar algo que a él le preocupa con sus estudiantes. Entonces, una de las cosas que un profesor puede hacer ahorita es preguntarse, bueno, ¿qué cosas me preocupan ahora que mi estudiante no está entendiendo? ¿Cómo puedo yo resolver este problema? Y empezar a andar por ese camino, ¿no? Yo creo que es algo que, como te digo, a mí me gustaría decirle, mire, puede ser esto, puede ser lo otro. No hay atajos para esto, ¿no? Hay momentos en que es necesario considerar todos esos elementos y traerlos a discusión para poder hacer algo en específico. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Más o menos como resumir, bueno, o al menos de lo que yo comprendí de lo que nos compartiste con mi comentario, es como si un docente o un profesor tiene la intención de hacer investigación, es como acercarse a su director, digamos que es su jefe inmediato, en este caso, que le permite el espacio para hacer su investigación. Puedes intentar platicar con él, ver si le permite realizar este tipo de actividades y que pues al final también son en ganancia para el centro escolar en cuestión, ¿verdad? En este caso sí, como me estoy refiriendo más a los docentes, ¿verdad? A los profesores que trabajan en escuela a nivel nacional, de primer grado hasta bachillerato, ¿verdad? Y bueno, pues también sabemos que cualquiera que haya estudiado matemática, pues puede hacer también investigación en esta línea de matemática, ya sea pura o educativa. Em, Tenemos un par de preguntas, te las voy a ir comentando, bueno, te voy a comentar y luego vamos como
nos brindas tu respuesta. Ah, Bueno, pregunta Mario Carpio. Dice que si es docente y quiere hacer investigación en el aula de matemática, pero desconoce cómo hacerlo, ¿cuál sería el camino que debería de seguir? ¿Ibas a hablar algunas otras preguntas o contestes ahorita? Ah, no sé cómo prefieres, si las digo todas o una y una. Como te parezca a ti. Vaya, entonces si gusta, son cuatro Ujú. por el momento. Vaya, entonces esa es una. La siguiente dice Ingrid Martínez. Bueno, un saludo, Yesser. Y la pregunta es, ¿se puede pensar en un currículo ideal para formar el docente de matemáticas? Siguiente pregunta de Susana Rivera. ¿Cómo acercarse a los docentes de las aulas cuando oficialmente desde el Ministerio de Educación se ha puesto restricciones a las organizaciones e instituciones para visitar las escuelas y conocer sus prácticas docentes? Y la última, eh, pues, de Naso, la pregunta dice, aquí en El Salvador hay una red de docentes investigadores. Bueno, eso es más un comentario, perdón. Entonces serían tres preguntas. Bueno, te Vaya, doy en el la palabra. caso, gracias. En el caso de la primera pregunta, cuando tiene esas investigaciones, yo creo que ahí tenemos nosotros que primero, como le decía, tomar esa responsabilidad nosotros que estamos en las universidades o en otras áreas de planificación educativa y ver, bueno, en primer lugar, si el profesor tiene esa intención de hacer investigación, ofrecerle toda esa asistencia, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, primero tenemos que estar conscientes que en la formación que este hubo profesor, eh, diferentes tipos de formaciones que pueda tener. A veces quizás no aparece un área específica para hacer investigación. Entonces, aparece como muchas dificultades de cómo comenzar, no cómo hacer, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, una cosa que es importante, para que yo quizás una cosa que le recomendaría primero a alguien que está queriendo investigar. Tenemos ahora mucha tecnología, ¿no? ¿Qué tal preguntar ahí y ver a alguien que haya investigado algo al respecto? Y una cosa que puede funcionar es buscar algo ahí y tratar de leer algo acerca de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que están investigando? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo hizo esa investigación? ¿Qué cosas puedo hacer yo o no puedo hacer en mi aula? ¿Y qué cosas se pueden aplicar o no? Creo que es una de las cosas que podríamos hacer. Ahora, hay muchas sitios, revistas o centros de investigación que publican lo que se hace, ¿no? A veces sí es difícil, ¿no? Porque a veces mentira, ¿no? Te va a acercar a una área y te va a contar una disertación o una tesis de 100, 200 páginas. Es difícil, claro, que va a tomar ese tiempo para leerlo, ¿no? Pero a lo mejor acercarse con esas publicaciones que se puedan acercar a lo que él quiere hacer, ¿no? Entonces, una forma podría ser, bueno, ¿será que hay otros espacios donde yo pueda investigar, ¿no? Preguntar en otras áreas, ver qué artículos que se han publicado, que puedan acercarse y preguntarse qué se puedan acercar, ¿no? Yo creo que uno de los caminos que puede hacer es eso, ¿no? Ahora, un poco quizás acotando con lo que decíamos, no es que se acerque a un director o a un área para pedirle permiso o algo así, porque sabemos que eso lo único que hace es como una cosa un poco más engorrosa o algo así, ¿no? No es que eh, ¿cómo podría, o sea, desde su propia experiencia, ¿no? Buscar diferentes áreas donde se están publicando cosas, ¿no? Como por ejemplo, ese tipo de actividades que se hacen acá, ¿no? Tratar de ver qué es lo que están publicando, qué es lo que están haciendo, y ver si se acerca a las áreas de interés. Eso creo que es algo que podríamos hacer, ¿no? Ahora, respecto a un currículo ideal, eso también tiene que ver con lo que estábamos hablando de la formación, ¿no? No tenemos una formación eh, ideal, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso parte también de la idea de que va a haber una formación, pues eso se entendía antes, ¿no? Que va a haber una formación inicial completa, ¿no? Y que luego nada más hay que hacer algunos pequeños parches a partir de un momento determinado, ¿no? Ese sistema de creencia, de modelo educativo, no es más vigente, ¿no? Ahora estamos en un área en que se considera que el profesor ya no es más detentor únicamente de conocimiento, sino que a partir de lo que él sabe, también es necesario que se vaya actualizando constantemente, ¿no? Y esta actualización tiene que ver con las limitantes que tiene. No hay un currículo de 3 4 5 6 7 años donde se le pueda meter todo lo que sea necesario, ¿no? Entre comillas, para un profesor, ¿no? No hay, ni siquiera en diferentes áreas, ¿no? Sino que ahí tendríamos que tomar en cuenta esa necesidad de reconocer que nuestra formación sigue siendo incompleta y va a ser siendo incompleta, que lo que estamos es por eso seguir estando en constante formación, ¿no?
Y la otra pregunta me decías, creo que era la última. Sí, dice cómo acercarse a los docentes de Ah, las aulas cuando oficialmente el Ministerio de Educación ha puesto restricciones para que se pueda conocer las prácticas docentes. sí, bueno, siempre vamos a esa área, ¿no? Siempre podemos encontrar algunas limitantes, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Eh, Primero, bueno, reconocer que están, algunas veces pueden que aparezcan por ahí y es necesario, pues, como le decía, ¿no? Este diálogo es importante por eso, precisamente, ¿no? Para también evidenciar esas dificultades que están apareciendo y que no tiene nada de malo de señalarlas y decirlas, ¿no? Que ese tipo de cosas a veces no permiten hacer una investigación, ¿no? Ahora, eh, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a dejar de hacer, ¿no? Porque, como les decía, cuando podríamos hacer una investigación nosotros en el aula, eh, no estamos hablando únicamente de una investigación eh, formal o que vamos a hacer cosas muy, muy grandes, específicas, ¿no? Sino que algo que en ese momento puede ser, como nosotros estamos viendo, algo que pueda ser de interés, ¿no? Y para eso podríamos organizarnos con con nuestros colegas profesores en el aula, con otros colegas, ¿no? Yo siempre, y eso no es algo muy propio, no solamente de Salvador, sino que creo que a nivel latinoamericano tenemos esa dificultad de poder trabajar con nuestros colegas, ¿no? Con profesores, ¿no? Y a veces somos muy celosos de nuestra aula y no queremos compartir las dificultades ya sea con el profesor del aula o con otro compañero o con el asesor pedagógico o con el que viene de formación del Ministerio de Educación. Quizás somos muy cerrados y esto también son brechas que hay que tratar de romper para poder corregir eso. Entonces, eh, primero creo que es eso, ¿no? De tratar de no quedarnos en las restricciones, sino también pensar en qué cosas sí puedo hacer. ¿Qué espacio tengo yo para poder hacerlo? Y la otra es, vinculada también con la primera pregunta es, centrarnos en el punto de interés que tengamos en ese momento determinado. Eh, Puede parecer poco interesante para otra persona un tema en específico que a alguien le esté interesando, ¿no? Pero si es el que me interesa a mí, pues tratar de darle el tiempo para eso, ¿no? Sí, muy cierto lo que dices. Entonces, el primer paso, digamos, para hacer investigación, bueno, lo primero es estar interesado en investigar algo, ¿verdad? Y lo segundo es, pues, si tengo un tema en particular, pues hay que leer, ¿no? Leer artículos, ver la situación actual y pues ahí se van teniendo ideas de cómo ir em, o cómo continuar con las ideas que se van teniendo, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos otros dos comentarios nada más. Por el momento no hay más preguntas, pero te comento lo que han comentado en las Ah, redes sociales. Ana María Barquero nos dice que es necesario brindar más espacios a los docentes para que compartan sus experiencias en el aula de matemáticas. Hay experiencias muy enriquecedoras que no se llegan a conocer porque faltan espacios de comunicación docente. Y Naso nos dice, sería excelente un club de profesionales en el área de la enseñanza de la materia de matemáticas, donde se expongan diálogos, debates, en fin, un espacio de opinión. sí. Bueno, Em, perdón, adelante. no, lo que dicen ahí es cierto. Hay cosas que nosotros, en esas palabras no existe, no hay, cuando queremos hablar de investigación o queremos hablar de la educación matemática aquí en el país, siempre hay que tener mucho celo, ¿no? Porque aunque no parezca, hay cosas que están pasando por ahí, ¿no? Entonces, sí, bueno, nosotros, como también le decía, estamos hablando también no solamente para profesores en el aula, sino también para otro tipo de personas, también tenemos que tomar esa responsabilidad de cómo nosotros entonces nos acercamos para escuchar esas cosas que están haciendo los profesores. Es una cosa que es, que es, que es muy necesaria, que es muy importante hacerla, ¿no? Eh, Incentivarlos a hacerlo, ¿no? Y a practicar, a diferenciarse. Yo creo que una cosa también que tiene que ver con la investigación es el sentido de atreverse. Y eso a veces no es fácil, ¿no? Atreverse a querer hacer algo diferente, porque lo más fácil es tratar de hacer lo que ya está hecho, ¿no? O lo que hicimos el año pasado, o que hicimos el año antepasado, o tratar de aplicar
la guía didáctica que yo hice hace 10 años, ¿no? Y eso no debería ser de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, primero eso de nosotros como universidades o asociaciones, abrir esos espacios, ¿no? Para que los profesores se acerquen y tratar de ayudarlos para hacerlo, ¿no? Porque no es una tarea fácil hacer esas investigaciones. Y segundo, tratar de, de tratar de hacer algo, aunque sea algo muy pequeño, ¿no? Totalmente diferente de lo que podemos practicando, ¿no? ¿Se pueden cometer errores? Claro que se van a cometer errores, ¿no? Pueden aparecer, pero lo importante es que conozcamos en qué nos equivocamos y cómo la podríamos corregir para mejorar nosotros con nuestros estudiantes. Creo que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Que nuestros estudiantes vayan aprendiendo un poco, mejor lo que estamos haciendo nosotros. Muy bien, muchas gracias por tus comentarios. Ya no tenemos más preguntas, así que creo que iríamos cerrando la sesión. Bueno, te agradecemos tu tiempo, el tiempo que has dedicado para compartirnos sobre tu experiencia, sobre tu opinión, sugerencias también. Y pues bueno, siempre estamos por ahí disponibles por si quieres continuar compartiendo de tus experiencias o tus investigaciones en este espacio. Entonces te agradecemos mucho. Quizás solo para antes de cerrar la transmisión, a los que nos están observando, solo comentar que durante la semana se estará publicando la convocatoria para el concurso, que sea, bueno, será un concurso en el marco del Día del Maestro salvadoreño, así que si están interesados en participar en la dinámica que se va a realizar, pues estén pendientes que próximamente se publicarán las bases del concurso, ¿verdad? Entonces, pues aprovechando, ¿verdad? Hablando del tema de investigación, pues ahí tienen el espacio como para presentar algunas investigaciones que algunos docentes, profesores que hayan realizado y quieran presentarlo, ¿verdad? Entonces, ahí está el espacio abierto. Entonces, agradecemos a los que nos hayan visto a través de Facebook por su atención, por sus participaciones y pues agradecemos que siempre están pendientes de las publicaciones de Amate. Si no hay algo más que agregar, Yacero, no sé si te quieres despedir. Solamente quiero agradecer a la asociación, a Mate, gracias por la invitación, estoy siempre a disposición. Y decir a los profesores, pues bueno, ahí tienen también la asociación que pueden acercar sus preguntas, inquietudes acerca de la investigación y seguramente tendrán una buena orientación. Muchas gracias. Entonces, nos despedimos del público a través de que nos observa a través de Facebook. Pasen una feliz noche y nos vemos próximamente. Feliz noche.